Muy buenos días, una vez más, Rafael Almeida desde EcoPrint Q. Hoy vamos a estar conversando acerca de Print Tracker. Entonces vamos a darle unos pequeños minuticos para que entren todas las personas que están en la sala esperando y mientras tanto les voy a explicar un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de la aplicación de Print Tracker. Vamos a estar pasando durante este tiempo a la parte práctica, o sea, demo para que ustedes vean los demos. También anexado pueden ver el documento PDF, que es un resumen de todas las secciones que hemos visto, para que ustedes lo puedan ver después con más tranquilidad, ¿no? Así que no se preocupen por anotar ni nada, porque les hemos hecho un PDF bastante amplio con imágenes de cada uno de las secciones que vamos a tocar, ¿no? Entonces, digamos, bueno, también quería decirles que detrás está todo el equipo de comercial y el equipo técnico que va a estar respondiendo a las preguntas de ustedes. O sea, ustedes pueden hacer sus preguntas y la vamos respondiendo. Y también si hay alguna cosa que necesitamos enviarles, se la podemos enviar después, pues ya tenemos la información de ustedes, ¿no? También después les va a llegar un link con la grabación de este tiempo, ¿no? Vamos a estar hablando más o menos una hora de este producto, lo cual nos va a dar tiempo, porque una de las grandes ventajas que tiene Print Tracker, según hemos visto, es la simplicidad. O sea, se va a encontrar con una aplicación ustedes que hace el control de, de todos los equipos de impresión y ese es, digamos, lo básico de esta aplicación. O sea, la detección y administración de los dispositivos. Eso es lo que hace Print Tracker Pro. Como ustedes saben, nosotros tenemos otra herramienta que se llama MPS Monitor. Sirven para lo mismo, son para el mismo objetivo, son fabricantes diferentes y tienen sus diferencias. Nosotros lo podemos ofrecer indistintamente en dependencia de cada cual en el ambiente que lo necesite y las características de su instalación, ¿no? Pero bueno, en el caso de Print Tracker, vamos a estar tocando algunos de los puntos fundamentales y yo diría que podemos reducirlo eh, a estos puntos que están aquí, ¿no? O sea, es un software bien ligero, es un software que se hace una instalación y después la administración es muy simple y en un ambiente bastante didáctico. O sea, yo les puedo dar una explicación, ustedes pueden imaginarse el resto, ¿no? Entonces, Windows, Mac, Linux, se podría hacer una agrupación automática, eliminación de duplicados cuando se agrupan varios agentes. Para los que no conocen los sistemas de este tipo, los agentes son lo que le llamamos también el DCA o colector de información. Los DCA son aquellos dispositivos que son capaces de capturar toda la información que hay dentro de nuestra instalación. O sea, estos sistemas se han compuesto de dos partes. Una parte está en la nube, es una nube, es una página web como las que ustedes están acostumbrados a ver, y hay un elemento, o sea, una instalación que se hace en la oficina del cliente, ¿no? Esto podemos tener varias instalaciones, no solo una instalación, sino que podemos tener varias instalaciones hechas y el sistema es capaz de resumir y decir, bueno, pero el número de serie, lógicamente, él combina y les da un reporte a ustedes o les informa a ustedes una sola lectura de ese dispositivo. Él la resume todo y ustedes pueden tener, incluso teniendo varios colectores de información, les va a dar una sola información acerca del dispositivo. Esto es bueno porque en muchas empresas, sobre todo las empresas que son un poquito más grandes, ustedes podrían querer tener varios DCA o varios colectores de información que les permita a ustedes, si se apaga una de esas máquinas donde está instalado el DCA, la otra continúa reportando y así de esta forma se mantiene estable el sistema, ¿no? El reporte normalmente se realiza cada cierto tiempo. Nosotros
casi siempre recomendamos 2 veces al día o algo así, o 1 vez al día, no más que esto, no hace falta normalmente más que esto para recolectar información. Lógicamente, si hay algún problema que esté saliendo, pues entonces, si hay algún problema, entonces sí, eso se reporta rápidamente, ¿no? O sea, algún problema que lanza una máquina y es capturado por el DCA, pues automáticamente se envía la información al portal, ¿verdad? Tenemos eh, las opciones de implementación y les voy a hablar de eso un poquito más adelante. Envíos de correo electrónico, instalación local y las líneas de comando. ¿Ok? O sea, básicamente eso es lo que hace el programa. Les voy a mostrar algunas imágenes. Tal vez vaya un poquito rápido por esta parte. Es solo para que ustedes sepan qué es lo que tienen en el PDF que les tengo anexado ahí, que ustedes se pueden bajar en cualquier momento. Pero aquí pueden ver entonces, en este caso, yo lo que tengo puesto aquí son pequeñitos videos para que se pueda ver cómo se hace una instalación, por ejemplo, en qué ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no quiero que se detengan esa parte porque yo se las voy a mostrar en la práctica. Vamos a pasar en unos minutos más, pasamos a un ambiente de trabajo y se los puedo mostrar ahí y vamos a hacer el recorrido. Pero aquí hay una serie de imágenes que quiero que recuerden. Si ustedes necesitan para hacer, en caso de demostración, etcétera, necesitan esta parte del PowerPoint, pues nada, se pone en contacto con nosotros y también se los enviamos porque esto tiene estos pequeñitos videos que también están en el website de Print Tracker Pro. Algunos los hemos realizado nosotros y otros lo hemos tomado del website, de la parte técnica. Y ustedes pueden ver, son pequeñitos de 1 o 2 minutos y les muestra un área determinada, ¿no? Entonces, la captura de información, o sea, a nivel de captura de información, ustedes van a poder tener básicamente el total de esas impresiones a color, blanco y negro, total de copias, total de impresión, o sea, páginas que se hicieron en copia, o sea, todo lo que es capaz de entregarnos el dispositivo, pues es mostrado en la aplicación. Tenemos cualquiera de los toners, o sea, en este ambiente se puede ver cualquiera de los toners y ustedes van a ver en el demo esta máquina en específico, por ejemplo, esta máquina que está aquí, cuando abrimos con este clic, nos muestra todas estas opciones dentro de la máquina, dentro de esta específica máquina. Y por ahí vamos a poder ver también todas las demás máquinas, o sea, cerramos esa y podemos ver cualquiera de los otros, ¿no? Entonces, en el caso de las entidades, este es otro término que es dentro de Print Tracker Pro, es un término que se utiliza para definir la empresa, ¿verdad? Una entidad, cada vez que yo les hable de entidad, es como que un cliente, o sea, una empresa que tiene hecho una instalación, ¿so? Que se le llama así, ¿no? Después podemos personalizarla y podemos cambiarla, etcétera. Entonces, ya que les mostré, hay otros tantos videos donde les muestro cosas, detalles dentro de la instalación, pero aquí lo que voy a hacer en este momento es pasarme para el ambiente de nuestro de demo, porque nos parece que es la mejor forma, ¿verdad?, de que ustedes puedan conocer cada uno de estos ambientes de una forma más cómoda para ustedes, ¿no? Ok, bueno, entonces cuando ustedes hacen la instalación, lo primero que debemos saber es que esta dirección, app.printtrackerpro.com, ahí es donde todos vamos a entrar, ¿verdad? Todos vamos a entrar a este ambiente y a la hora de ingresar vamos a tener una estructura de árbol. O sea, si ustedes tienen tienen un Print Tracker Pro instalado, ustedes van a tener todas sus máquinas y, sin embargo, si ustedes tienen un cliente que también quiere tener clientes por debajo, pues esto es posible. La forma de hacerlo es en esta parte de aquí arriba. Si se fijan, en esta parte de aquí arriba, aquí yo estoy en la empresa nuestra,
que se llama ecoprintq.inc. Y ahí en esta estructura, o sea, a este nivel alto de nuestra instalación, abajo de esto tenemos todas estas empresas, ¿verdad? Entonces, yo puedo entrar a alguna de estas empresas, nosotros lo tenemos estructurado de esta forma. Normalmente cuando ustedes instalan Print Tracker Pro, no tienen ninguna, ¿no? O sea, no hay ninguna, ustedes van a empezar creándola. Pero yo puedo, por ejemplo, entrar a esta de aquí y puedo incluso como ustedes pueden ver, esta institución, que es el tope nuestro, tiene EcoPrint Q Demo, que fue una que nosotros creamos, y dentro de esa tenemos una serie de instalaciones que están en demo en este momento, ¿verdad? Yo puedo entrar a cualquiera de ellas o quedarme aquí y aquí, fíjense la información que me está dando, ¿no? Un dato adicional que quería decirle, la aplicación ya está en español, o sea, pueden cambiarla en español, en portugués, en italiano y lógicamente también en inglés, ¿no? Entonces, eso es una de las preguntas que nos han hecho. Ya tenemos la aplicación trabajando totalmente en español, ¿no? Entonces, en el caso de la instalación, ya estando, lo primero que tenemos que hacer es mirar acá arriba para saber dónde estamos parados, ¿no? O sea, nosotros estamos parados en EcoPrint Q y debajo de EcoPrint Q en la parte de demo. Abajo de esto, esta información que está aquí, todo este menú que está aquí, se refiere a esta compañía que está aquí y a las que están abajo, ¿verdad? Ahora, ese es el inicio. En el caso, tenemos las instalaciones y tenemos después los dispositivos. Lógicamente, las instalaciones se refiere al DCA. O sea, la instalación se refiere a instalar el DCA y en el DCA colectar la información y empujarla hacia la nube. Esto se hace de una forma bien simple en esta parte de acá de las instalaciones. Les voy a mostrar rapidito las instalaciones. En este caso hay una sola instalación hecha, ¿verdad? En este lugar, pero yo puedo en este caso hacer la instalación de otro DCA. ¿Cómo lo hago? Pues nada, simple, se descarga aquí la aplicación de Print Tracker Pro y una vez que se descarga esta instalación, se corre, etcétera, y automáticamente pues les va a estar saliendo una imagen para que ustedes ingresen los datos o lo que se le llama el código de enlace. En caso de la aplicación Print Tracker Pro, esto que ustedes descargan aquí lo pueden utilizar para cualquier cliente. Yo siempre les recomendaría que ustedes cuando se bajen el Print Tracker Pro, o sea, se bajen la instalación, siempre la bajen para que tengan la última versión, ¿verdad? No nos gustaría que lo bajen y después resulta que tienen algún problema y resulta que es que salió otra versión. Y es porque ustedes instalaron de un USB donde tenían una versión ya vieja, ¿verdad? Siempre traten de hacerlo. Ahora, si en caso de que no pueden hacerlo, pues nada, también pueden bajarlo y instalarlo y después dentro del ambiente del cliente entran a esta parte de implementar una nueva instalación y aquí tienen este código, ¿verdad? Y con este código ustedes se lo ponen a la instalación y eso es lo que le dice al DCA a dónde tiene que reportar, ¿verdad? O sea, si nos equivocamos con este código y ponemos el de otro cliente, pues el reporte va a salir mal. El reporte lo va a hacer el DCA hacia otro cliente. ¿Verdad? Muy importante que sepamos que este número corresponde con este. Si instalo otro DCA en esta misma área, pues de nuevo tengo que poner este número y él va a reportar al mismo lugar, ¿verdad? Entonces, ya una vez que tengamos hecho esto, que hayamos creado nuestro DCA, él empieza a reportar y se puede ver en este caso, les traje este para mostrarle uno que está desconectado para que ustedes vean el tipo de información dinámica, que el tipo de información dinámica que nos puede dar. En este caso, este DCA en este ambiente, si ustedes se fijan que está inactivo y que está fuera de línea hace 11 días. Fíjense que toda la información que ya ustedes van teniendo, nada más que de entrar a este ambiente. O sea, ustedes pueden ver exactamente cada uno de los ambientes, qué es lo que
ha estado pasando con esto, ¿no? Y aquí yo puedo ver las características de este DCA. Voy a pasar a este otro ambiente de acá, donde también podemos ver las mismas instalaciones, o sea, es exactamente las mismas instalaciones, pero un poco para que vean qué tipo de instalaciones pueden tener. Entonces, yo voy a entrar a una de las empresas, fíjense, siempre miren aquí arriba, porque siempre lo que ustedes estén trabajando aquí abajo se refiere a esto de aquí arriba. Muchas veces, a veces nos confundimos y pensamos que hay una información que está mal o algo así, y es que estamos en otra área, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta instalación, yo puedo ver este DCA que está instalado en esta computadora, ¿verdad? Tiene 10 dispositivos reportando. Si se fijan, esta barra nos puede decir que hay 7 dispositivos que reportaron en 72 horas y hay 3 de esos 10 que no están reportando. Alguna razón habrá y eso tenemos que averiguarlo, ¿no? ¿Qué versión del DCA es la que tenemos? ¿Ve? Estamos reportando en real time y consideramos que estamos online hace 17 minutos que hubo un reporte, ¿no? Esto, lógicamente, si se acuerdan en el anterior que les mostré, automáticamente se pone offline cuando ya lleva un tiempo y ustedes pueden entrar al ambiente y automáticamente darse cuenta de algún problema, ¿no? Dentro del DCA, ustedes pueden ver todas las características de esta computadora que tiene el DCA instalado, que puede estarse usando en otra cosa, no tiene que ser algo específicamente, si nos puede estarse usando en cualquier otra cosa, ¿no? Además tiene el DCA. Y aquí ustedes pueden ver si estas marcas están todas verdes, estamos bien. O sea, pero si hay, por ejemplo, esta de aquí abajo, si se nos puso roja, pues hay que tener cuidado y revisar qué está pasando porque la información no está llegando. De pronto, cuando el sistema trató de conectarse, detectó un error en la conexión de Internet y marcó en rojo, lo cual no es grave, digamos. Puede ser que en la próxima revisión que se haga, automáticamente ya se ponga verde. Puede ser que haya sido un error de la transmisión, un bache en la internet, pero lo importante es que veamos qué ocurrió y que se puso verde nuevamente, ¿no? Entonces, dentro de este ambiente, fíjense que todavía estamos en el install, todavía ya las máquinas se están reportando, nosotros estamos revisando. Aquí podemos ver incluso la historia en este caso, no hay ninguna historia de esta configuración, los settings, ¿verdad? Todos los settings que podemos tener. Yo creo que siempre es bueno llenar esta información. Hay veces que no la llenamos porque nos parece obvio, pero llenar esta información acerca del email, el nombre, el número de contacto, etcétera, etcétera. Aquí, en esta parte de aquí, nosotros le vamos a decir en cada qué tiempo va a ser la lectura. En este caso, tenemos varias opciones, tenemos 4 opciones, de 12 a.m. a 6 a.m., ¿verdad? En la madrugada, después de 6 a.m. a 12, y de 12 a 6, de 6 a 12, ¿verdad? Entonces, tenemos 4 partes del día donde podemos ponerlo. Eso lo van a ustedes hablar con el cliente, cuándo es mejor hacerlo para no afectar la actividad de la red, y entonces ustedes pueden poner de madrugada. Pero si el cliente les dice, mira, qué sé yo, nosotros apagamos las máquinas de madrugada, pues lo hacen por la noche, se ponen de acuerdo, ¿no? Y en el caso de la búsqueda de nuevos dispositivos, yo le puedo decir que, bueno, que lo haga nada más que el lunes, o puedo decirle que lo haga constantemente, ¿verdad? Entonces, que esté constantemente activándolo. Y en esta parte de aquí yo puedo habilitar o deshabilitar una cosa que le llamamos el técnico remoto, que el técnico remoto no es más que una pantalla que nos permite ver de forma activa, o sea, de forma remota, la pantalla de web del multifuncional o de la impresora. Esto es una parte que a nosotros nos parece que, aunque otros programas también lo tienen, en este programa en específico, en Print Tracker Pro,
es muy efectivo y funciona pues muy bien, ¿no? Y es muy cómodo porque ustedes no tienen que solicitar al cliente remoto. Ahora bien, ¿por qué ustedes ven este botón que está aquí? Porque aquí, donde hay acceso por parte del cliente, él puede decir deshabilitar esta opción. Y si él deshabilita esta opción, nosotros no podemos, ni nadie puede, que no sean ellos, entrar de forma remota al ambiente. Esto es bueno decirlo cuando nosotros estamos explicando. Esto es una muy buena opción porque nos permite resolver un problema del cliente, entrar a un dispositivo y cambiar algo en el dispositivo directamente, hacer cualquier cosa directamente en la pantalla del dispositivo. Sin embargo, el cliente puede decirnos, tal vez te van a encontrar ustedes con una organización financiera, un banco, etcétera, que les diga, mira, eso no nos gusta, me parece bien, muy bien, pero lo tenemos prohibido. Pues nada, sencillamente ustedes vienen aquí y se lo deshabilitan y pues nada, esa función pues no se activa, ¿no? Entonces, en el caso del SNMP, las versiones que vamos a poder estar utilizando, creo que por ahí vi una pregunta, aunque la ingeniería está respondiendo a preguntas, no sé si se respondió, pero aquí les respondo que en efecto las versiones que se pueden utilizar de SNMP es 1, 2 y también la 3. O sea, está ya, se puede utilizar perfectamente la última versión de SNMP. ¿Ok? Entonces, en el caso de la captura, eh, les puede mostrar exactamente qué es lo que está pasando con cada uno de esos dispositivos que están por debajo de él, la lectura que se ha hecho, y si ustedes ven algún dispositivo, algún de estos dispositivos que está en rojo, pues automáticamente ya ustedes saben que hay algún problema con este dispositivo que no se pudo leer en el tiempo adecuado o algo así, y entonces automáticamente van a él y pueden revisarlo, ¿no? Y aquí también pues, les da una idea de la topología que se está utilizando y la forma que vamos a escanear esa red, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las instalaciones que tenemos hechas. O sea, ahí ustedes pueden ver todas las instalaciones que tenemos hechas. Voy a pasarme para acá para mostrarles un poquito más de las instalaciones para que ustedes vean. Fíjense que aquí estoy más arriba, o sea, en el Coprin Q, y estoy en este demo. Y aquí tenemos este botoncito, que también lo teníamos en el otro. Siempre tenemos este botoncito para incluir lo que está debajo de mí. Si yo soy un distribuidor que nada más que quiero ver con los que estoy trabajando yo en este momento, pues lo tengo pagado. Sin embargo, si yo estoy, por ejemplo, aquí en esta parte, en el tope de arriba, y tengo todos estos dispositivos, pero estos son dispositivos que han estado en demo, en prueba, etcétera. Sin embargo, cuando yo le digo incluirlos todos, aquí yo voy a ver todos los dispositivos que tengo por debajo de esa estructura. Y normalmente, no, si yo quiero revisar los dispositivos que están nada más que por debajo de mí, pues lo desactivo. Pero solo para que ustedes sepan que existe esta opción y pueden ver mucho más abajo todo lo que está debajo de nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con lo mismo instalaciones que lo mismo pasa con las impresoras y otros dispositivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir entonces en esta parte de acá, a también mencionarle que puedes hacer el search, o sea, pueden buscarlo y pueden entonces incluir filtros, o sea, ustedes pueden filtrar. Cualquiera de estos elementos, también en estos tres botoncitos, también hay operaciones que pueden hacer, o sea, en cualquiera de ellos pueden editar las etiquetas, mover a una entidad. ¿Qué cosas son las entidades? Recuerden, son las empresas. O sea, este doctor Barroso Office, esto es una entidad. También es una entidad MJP, todos son entidades, ¿verdad? Entonces, yo puedo en un momento determinado mover una entidad que está bajo hacia otro lugar en dependencia de las características de la instalación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pueden mover la entidad, hacer un upgrade, etcétera, etcétera. Pueden hacer un restart. O sea, toda una serie de operaciones que pueden hacer con este de acá y con este de acá, que es un poquito difícil verlo, pero también con este de acá, cuando ustedes seleccionan un punto, les sale esta opción. En este caso pueden habilitar o deshabilitar esta instalación, que yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar instalado. ¿Ok?
Entonces, aquí tenemos los dispositivos que tiene esa instalación. Aquí podemos ver los dispositivos últimos que se han instalado. Aquí hay una vista de acerca de los supplies, o sea, cómo se están comportando los supplies en cada uno de los dispositivos. Fíjense que les da, es bastante detallado y los niveles que se tienen, ¿no? En el caso de los niveles que se tienen, y los reportes de, que está por debajo del 10% o del 5%, el reporte de cuánto nos queda de toner, se pueden hacer a 3 niveles. O sea, yo lo puedo hacer a nivel de entidad o de empresa, que le puedo decir que la empresa entera me dé los reportes al 10%, pero yo puedo decir que una máquina en específica también me dé un reporte al 50%, al 40%, o puedo decir también que un cliente en específico sea al 30% o al 20%, ¿verdad? Pues tengo 3 niveles diferentes con los que puedo trabajar. Ahora, dentro de este ambiente que estamos viendo aquí, yo puedo ir, fíjense que me estoy moviendo aquí un poco para que ustedes vean hasta qué punto la simplicidad del cambio dentro de la estructura, ¿no? O sea, dentro de esta estructura, fíjense que así fácilmente yo he cambiado de una estructura a otra y sigo viendo la misma pantalla, lo cual me permite a mí cambiar de una estructura a otra y hacer comparaciones y ver diferentes ambientes de los dealers con los que ustedes trabajan o sencillamente de los clientes con los que ustedes trabajan, ¿no? O sea, esta es una aplicación que lógicamente está hecha para los dealers, para los distribuidores, no tanto para los clientes finales, pero ustedes pueden tener varios niveles de distribuidores, varios niveles de dealers, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en este caso los dispositivos. En este caso hay un solo dispositivo y vamos a aprovechar para mirar este mismo dispositivo que está dentro de esta biblioteca que está aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjense que de nuevo está este interruptorcito, pero que detrás de esta estructura de la biblioteca ya no hay ningún otro bajo. Por eso cuando yo aplico, ¿ven? No hay ninguno debajo de la estructura y me muestra la misma información. En este caso, yo puedo mostrar más campos. Fíjense que aquí estoy poniendo nada más que el hostname, el source, etcétera, pero yo puedo agregar más campos en las imágenes que estoy viendo. Puedo excluir los que están deshabilitados. O sea, yo puedo coger uno de estos dispositivos, señalarlo y venir aquí y deshabilitarlo. Si lo deshabilito, pues sencillamente lo sigo viendo, pero no me va a dar una información dinámica, ¿verdad? Me va a dar, por ejemplo, la información una vez cada 3 meses, ¿verdad? Para que ustedes lo sigan viendo, pero no me va a dar la información dinámica y por supuesto ustedes no pagan por eso, o sea, no pagan por esa información que están viendo, pero esa es una información que se refresca nada más que cada 3 meses, o sea que no tiene interés desde el punto de vista práctico, es nada más que para que ustedes sepan que esa empresa tiene ese dispositivo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que pueden hacer. Déjame deseleccionar aquí. También pueden subir los metros, o sea, en este caso pues puedo darle a este botón y como que forzar a los metros, a los contadores y a todo a subir. O sea, él va a ir a estos dispositivos que yo señalé y los va a forzar a que suba la información, ¿no? También tenemos el campo search como les había mostrado. Entonces, dentro de este dispositivo, y ahora vamos a ver exactamente un dispositivo, vamos a aprovechar esta pantalla que no tiene tantos dispositivos para que ustedes un poco entiendan y no se confundan con otro ambiente. Digamos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que les había mostrado en la diapositiva. El total de impresiones. Esto es una máquina que ya es una máquina a color, o sea que podemos tener el negro, el cyan, magenta, yellow, otras partes que también están, el transfer, el toner collection, el fuser, etcétera. O sea, todos estos dispositivos y también le da una información ya más detallada en cada uno de ellos aquí abajo. O sea, que sí se los informa y ustedes pueden verlo, además del reporte final,
pero si ustedes quieren verlo de forma dinámica, pues pueden entrar a esta parte, ¿no? En el caso de los metros que están, en este caso, eh, estos son las cosas, o sea, la información que se está trayendo de el dispositivo. O sea, nosotros podemos seleccionar cuál es la información que se trae de los dispositivos. En algunos casos podemos deseleccionar alguna parte para que no se traiga esa información. Y aquí de forma dinámica ustedes pueden ver cuál la salud del dispositivo, o sea, que se le hizo lectura de número de serial, SNMP que está activo, que no hay ningún problema. En el caso del PIN, que se hizo PIN y que respondió, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta es la información, digamos, que más importante para ustedes. Y en el caso de, lo que hice fue dentro de este mismo dispositivo, voy a cambiar, este es otro menú que tiene el dispositivo. Aquí tienen todos el supply, o sea, todo lo que, los niveles de toner, la lectura que se ha hecho. Fíjense que en este caso se ha hecho una lectura y el tiempo estimado, ¿verdad? Que está donde se supone que se acabe el tóner. Esto es algo que también nos lo han preguntado. Y fíjense que aquí hay algo interesante, que es que se especifica claramente que el tiempo en que se acabe está siendo calculado. O sea, este tiempo no lo está entregando la multifuncional. Hay multifuncionales que lo entregan y otras no, pero en este caso lo que se hace es un análisis, y entonces lo que se hace es traer esa información y se calcula de acuerdo a la forma en que se está trabajando en estos días, en este mes, en lo que va del año, y entonces se hace un estimado de cuándo puede que se acabe. Aquí les va a aparecer todas las alertas que ha entregado ese dispositivo, o sea, toda la historia de las alertas. Aquí les va a aparecer la parte de los settings, y si se fijan ustedes dirán, pero esta página ya la vimos. Bueno, se parece un poco, pero en realidad lo que ustedes ven aquí es la configuración de este dispositivo que tenemos aquí en específico, y aquí ustedes les va a dar como que una explicación de cada uno de la información general que podemos poner, agregar notas, etcétera, a ese dispositivo. En el caso de las alertas, si recuerdan, podemos configurar las diferentes alertas, podemos habilitarlas o deshabilitarlas, y recuerden que estamos trabajando en específicamente dentro de una máquina, dentro de esta empresa o esta entidad, ¿verdad? También podemos, dentro de esta configuración, podemos cambiar la forma en que conversamos con esta máquina, el SNMP, que es la forma de conversar con estas máquinas, y los detalles acerca de las preferencias de video. O sea, yo puedo configurar las preferencias de video. En este caso estoy utilizando los equivalentes. Recuerden que les mostré anteriormente las diferentes formas que se tienen. Déjame saltar aquí un poquitico para acá para que lo vean. O sea, los metros, de la forma en que se traen los metros, y nosotros podemos utilizar cualquiera de estas configuraciones. En general, cuando se hace la instalación se utiliza el default, pero hay veces que el cliente necesita algo diferente, ¿no? En el caso de las etiquetas, o sea, se le pueden poner etiquetas con información, en este caso historia. No tenemos una historia de este dispositivo, y otra vez este switch, que es muy importante, podemos ver qué está pasando con otros dispositivos relativos. Aquí nos da una historia, o sea, un historial de esa misma máquina. Fíjense que lo que está acá abajo son fechas, ¿verdad? Y aquí nos puede dar un historial, y si yo me detengo arriba de alguno de ellos, ven, puedo ver la cantidad de páginas, el volumen, y en el caso de copias, impresiones, etcétera, les da un gráfico eh, eh, bastante general, pero eh, podemos verlo también desde el punto de vista detallado, o sea, en cada una de estas fechas. Y lógicamente esto es para hacer un análisis determinado. Nos podemos entrar a este dispositivo y lo que tenemos que tener es una historia. O sea, este dispositivo está conectado hace varios meses, y por tanto podemos ver esto, ¿no? O sea, si ustedes tienen un dispositivo conectado hace muy poquito, probablemente no tengan información
suficiente ni de las páginas, de la cantidad de páginas, o en la cantidad del supply, ¿no? Los supplies, el black toner, el cyan, magenta y todo esto, ¿no? Pero sí les da una imagen que ustedes pueden, digamos, copiar esta imagen y llevarla hacia un reporte o algo así, ¿ok? Entonces, en el caso de Remote Technician, recuerden que les hablamos de Remote Technician como una gran virtud de este software que nos parece bien interesante, que podemos conectarnos remotamente. Esto tiene que el cliente autorizarlo, o sea, esto es algo que hay que decirle, que nosotros, de todos modos, el cliente sabe que esto se hace para ayudarlo a él, pero como les decía, hay veces que no es posible realizarlo, ¿no? Entonces, pero cuando el cliente lo acepta, ustedes pueden entrar de forma remota apretando este botón, se conectan de forma remota al dispositivo y esta es una gran ventaja que les va a permitir conectarse y realizar cambios dentro de ese ambiente, ¿no? El sistema en este caso lo que hace es tratar de buscar diferentes formas de ingresar. Lógicamente tenemos un puerto que este puerto tiene que estar en el ambiente, tiene que estar abierto. Si ese puerto, eso en la información técnica se lo podemos compartir y lógicamente él va a tratar, pero tiene que estar abierto ese puerto para que él se pueda conectar. En caso de que no esté abierto, o que el cliente diga, mira, este puerto no lo puedo abrir, pues la aplicación no va a poder entrar a la institución, ¿no? Entonces, vamos a verlo, voy a echar para atrás para mostrárselos con alguna instalación que tengamos en otro ambiente que nos permita, ¿no? Que nos esté permitiendo realizar porque es algo que nos gustaría que ustedes lo vieran porque nos parece que es bastante buena opción, ¿no? Aunque ahí lo tienen, hay que caer en lo mismo. Déjame ver aquí, vamos a ver, voy a ir a este de acá y tratar de entrar a esta configuración para que un poco ustedes vean cuál es la configuración, ¿ok? Y a ver si este nos da autorización a entrar. En la mayoría de estos casos, lo que tenemos que hacer es conversar con el cliente, como les decía. Es muy probable que ellos tengan bloqueado, ya estos no son los, los puertos que ustedes normalmente tienen configurados. En este caso, es un puerto además adicional y este tampoco me deja, déjame ver si alguna de las instalaciones que yo pueda mostrarles, me gustaría mostrarles esta opción, si, si no me deja me deja mostrárselo, de todos modos, yo puedo hacerlo después, pero es que esta parte me gustaría que ustedes lo pudieran ver, digamos, ¿no? Porque nos parece bien interesante, aunque es obvio que lo que sucede, digamos, pero nada, nos gustaría ver que ustedes vieran que realmente se puede conectar uno, ¿no? Se pueden conectar a cualquier ambiente. Déjame entrar a alguna de estas, de acá. Y si no, después yo les mando, pero se hace así específicamente, ¿no? Se hace con esta configuración. Él prueba varias formas de entrada, o sea, no es que él prueba una y ya regresa, prueba varias formas de entrada y si hay la autorización, ojo, si está ese switch que yo les envié, ¿se recuerdan ese switch que está atrás? Y si no, después pueden echar atrás el video, ese switch tiene que estar activo permitiéndolo y además que esté habilitado el puerto. Pero si se fijan, aquí hemos entrado desde la aplicación directamente a la instalación de esta multifuncional. O sea, en el caso de esta multifuncional, ustedes pueden ver toda la configuración, pueden hacer cambios directamente. Eh, si la internet a lo mejor está, que fue otra de las preguntas que vi, la internet está a lo mejor un poquito complicada, a lo mejor sí, tal vez que sea difícil la conexión,
pero es posible. O sea, hay veces que hay que esperar un poquito más y es posible que se realice la conexión. Pero fíjense la gran ventaja que tienen en el caso de la parte técnica, se dará cuenta de que poder entrar desde una aplicación, directamente desde la aplicación, poder entrar a la instalación de la multifuncional, nos es de mucha utilidad para poder hacer algún cambio. A nosotros nos ha sido muy útil para entrar a los dispositivos, poder ayudar al cliente haciendo cambios en el dispositivo para que se pueda reportar, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos parece muy bueno. Otros software lo tienen, pero en este caso nos pareció que es bien rápido la conexión, lógicamente, cuando se tiene autorización, ¿no? Entonces, fundamentalmente en este tiempo hemos ido bastante lento, pero creo que hemos cubierto en el caso de la instalación y los dispositivos. Esto es lo más importante. O sea, una vez que ustedes tengan las instalaciones hechas, o sea, el DCA instalado y los dispositivos reportando, ya el resto es parte de la organización del software, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver todos los trabajos que hemos enviado a hacer, ¿verdad? O sea, si enviamos a hacer una lectura de un dispositivo, una lectura de una información, pues les va a salir aquí. Aquí dice completado, pero cuando ustedes envían un trabajo a hacerse, o sea, una lectura de un dispositivo, una búsqueda al DCA, algo que ustedes hagan, pues pueden entrar a esta pantalla y pueden ver la historia, o sea, de qué es lo que ha sido completado. A lo mejor si yo puedo entrar a alguna opción de esta, y fíjense el nivel de detalle que nos da, indicando que, claro, si fue completado, pues esto ni lo vamos a mirar. Pero en el caso de que no fue completado, pues no es muy útil porque ya podemos entrar automáticamente a una de estas opciones que no fue completada y sin tener que molestar al cliente podemos ver si ha habido algún error de conexión, de registración, o sea, conexión de internet, o del estado del dispositivo, o sea, alguna cosa con configuración de la máquina. Aquí les va a dar un detalle muy eh, línea a línea de cada una de las cosas que se hicieron y la respuesta que está dando. Y esto, lógicamente, como les decía, si todo está bien, no hay necesidad de mirar para acá, pero si hay algún problema, pues les puede servir para saber qué es lo que está pasando. Y recuerden que estamos remotos, o sea, podemos ver esto de forma remota dentro del cliente. El próximo paso es la parte de reportería. O sea, los reporterías, en el caso de la reportería, podemos ver todos estos reportes que ustedes están viendo, y ustedes los van a ver, la mayor parte de ellos los van a ver cuando ustedes abren una nueva instalación, porque han sido compartidos con ustedes. Estas personas que han creado estos reportes los están compartiendo con ustedes para que ustedes los puedan utilizar. ¿Por qué? Porque le han sido útiles a ellos en el trabajo. Lógicamente, cuando ustedes vean este reporte, por ejemplo, yo puedo ver este reporte que ha creado esta persona de acá. Déjame ver si hay alguno creado por mí. Bueno, vamos a hacer uno creado por mí para no utilizar. ¿Ves? Vamos a hacer un reporte. Yo le voy a poner así. Y es este que está aquí, ¿verdad? Y cualquiera de este reporte, fíjense cómo es. Es un poquito más complicado, si ustedes quieren verlo, cuando lo ves. Pero en realidad es muy simple. Mire, aquí está la configuración de qué es lo que se está haciendo. O sea, esto es el nombre que yo le puse, el tipo de reporte que está haciendo. Yo una vez saque el dispositivo, pues me va a dar estos campos que ustedes ven aquí. Yo puedo poner el de instalación y me va a dar otros campos. Puedo poner los metros. Fíjense cómo ha ido cambiando la secuencia, o sea, la secuencia de la lectura que se va a hacer en la base de datos. Yo, si tengo algún conocimiento de lectura de comando de base de datos, pues puedo venir aquí, cambiar esto y hacer una modificación, y ese es el reporte que me va a salir. Como ustedes se darán cuenta, o sea, teniendo cierto conocimiento acerca de lectura de base de datos, si no tienes ningún conocimiento, pues sencillamente vas directamente a los que están ya habilitados, de los que existen. Pero yo puedo coger este dispositivo y puedo modificar esta sentencia
que se está haciendo, este select se está haciendo a la base de datos, y de esa forma vamos a poder ver las diferentes configuraciones. Yo, en el caso de este, yo lo voy a correr, y cuando lo corra, simplemente voy a tener la información aquí abajo. Y de ahí puedo exportarlo. Lo mismo puedo exportarlo, aquí lo puedo bajar, o lo puedo poner en el calendario y decir, en hacer un nuevo aquí y decir que ese reporte que me lo envíe cada día primero de cada mes, o cada día fin de semana, como yo quiera, ¿verdad? Igual aquí abajo en ese reporte yo le puedo decir que incluya a los children, o sea, que incluya a los hijos, a los que están por debajo de mi estructura. Esto puede ser que yo lo quiera, o puede ser que yo sencillamente quiera saber los que son los que pertenecen a mi dealer, pero a lo mejor yo quiero ver toda la información que está por abajo. Esto lo puedo también decidir en esta parte de acá. Y aquí están todos los campos. Si se fijan, aquí están todos los campos de la base de datos que corresponden con ese reporte, y que ustedes pueden verlos, se pueden capturar la información y utilizarla dentro de de estos comandos que están aquí. Es simplemente un comando, o sea, es un select que se hace a la base de datos. Puede ser muy grande o puede ser pequeño, pero en realidad es uno solo, y cuando ustedes lo corren, les muestra esta información que está acá abajo, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, cambiarlo aquí. Fíjense que aquí lo estoy cambiando. Este es otro comando. Yo puedo cambiar ese comando. Cuando lo corro, pues me va a mostrar otra información correspondiente con lo que yo le estoy pidiendo. O sea, parecería más complejo si ustedes los comparan con otros software, pero en realidad es mucho mejor, es mucho más simple cuando ustedes conocen qué es lo que se está haciendo. En esta área de aquí, simplemente defino qué es lo que voy a hacer. En esta parte de aquí se hace el select, que puede ser automático, o yo puedo configurar aquí. O sea, yo puedo, si se fijan aquí, yo puedo escribir lo que yo quiera, ¿no? Lógicamente, si lo corro me va a dar un error, pero si yo pongo algo correcto, alguna información que estoy trayendo de acá de la base de datos, pues cuando lo corra me va a dar la información. Entonces pueden modificarlo de esa forma, ¿no? Y de esa forma ustedes van creando sus propios reportes. Y estos reportes que están aquí, por ejemplo, este ha sido creado por esta persona. Si yo corro ese reporte, me va a dar la información de mi ambiente. No es que si yo corro este reporte voy a ver la información que él ve en su ambiente, ¿verdad? Aquí lo que les quiere decir a ustedes es que este que yo creé, lo creé aquí en este ambiente. Sin embargo, este está creado para este otro ambiente, y si yo lo corro puede ser que no vea nada. ¿Por qué? Porque está creado para mostrar información de este ambiente que está aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso que tenemos aquí, igual, si recuerdan, el botoncito de Include Children, o sea, les puede mostrar todos los reportes que incluyen, que están por debajo de nosotros, ¿no? En el caso del mío, como yo lo hice, yo lo puedo borrar. Yo no puedo borrar el de otro, pero el mío sí, yo lo puedo borrar, o lo puedo duplicar, digamos, ¿no? También lo puedo duplicar, y yo puedo coger este reporte que me gustó, que lo hizo Gary, pero yo lo puedo coger, modificarlo y hacerlo mío, o sea, hacer un reporte mío utilizando la misma información de él, y esto lo podemos hacer nada más que copiando, ¿verdad? Entonces, ese es el caso de reportería. Nos parece que es bien cómodo una vez que lo aprendemos. En otros software hemos tenido la pregunta de cómo yo puedo hacer para agregar un campo, para quitar un campo que no me gusta, qué sé yo. En este caso ustedes pueden hacerlo con conocimientos, digamos, básicos de SQL, o sea, de comandos hacia base de datos. Entonces, en caso de la administración, digamos, la última área que vamos a ver, en caso podemos manejar las entidades. Recuerden las entidades que hemos creado, las entidades donde se crean, aquí arriba, ¿verdad? Cuando yo veo la estructura en donde yo quiera crear una entidad, ustedes no tienen que pagar nada ni adicional por crear una entidad. Sencillamente es la forma que ustedes quieran organizarlo. Yo adiciono una identidad y le pongo el nombre que yo quiera. En este caso, lo único que es necesario es poner el nombre, este que está aquí. Nosotros recomendamos poner más notas, ¿no? Para que después no solo nosotros, sino otras personas puedan saber exactamente qué es lo que se está configurando, ¿no? Y en este caso, aquí ustedes pueden poner toda la dirección
de esa empresa, etcétera, etcétera. A nivel de entidad, ustedes pueden configurar el default para los settings. Si recuerdan, en la instalación, y eso como ya lo vimos, en la red que vamos a descubrir, o sea, qué red se va a descubrir, qué rango vamos a utilizar para descubrir. ¿Va a ser todo o va a ser nada más que en este caso se está descubriendo este y este? ¿Ok? Se está haciendo el descubrimiento de estas tres opciones. De nuevo, el SNMP a nivel de toda la entidad, ¿verdad? Aquí podemos agregar etiquetas a nivel de entidad y podemos también ver la historia. Y si yo activo también esta opción, siempre miren esta opción, a veces no nos damos cuenta y pensamos que no hay información, y teniendo esta opción podemos ver mucha más información. Como ven, es bastante simple. En el caso del manejo de los usuarios, nosotros podemos crear usuarios. Yo voy a mostrarle aquí para que vean la creación de usuarios. Bueno, en este caso, lógicamente, que va a estar activo porque recién lo vamos a crear. El nombre, apellido, email, la oficina. Este es el nombre de la oficina dentro del distribuidor. Es obligatorio, pero puede ser un número cualquiera, que es un número de oficina, ¿no? Y pueden poner el número de teléfono y el tiempo, que eso sí no son obligatorios. Pero quiero mostrarles esta parte de permisos, que no lo puedo mostrar porque no he creado el usuario aquí en esta parte. Sin embargo, quiero mostrarle en algún usuario, o sea, manejar algún usuario. Déjame ver si puedo mostrarle en la parte de administración de usuario en alguno de estos ambientes. Por ejemplo, este mismo mío. En este mismo usuario que tengo yo aquí, fíjense que yo tengo estos dos roles. Yo puedo modificar y aquí con el lapicito puedo modificarlo, y puedo ir a la parte de permisos y puedo configurar diferentes niveles de usuario. Si ustedes tienen un usuario que ustedes nada más que quieren darle determinados permisos, por ejemplo, un comprador, o es un usuario normal, o ustedes quieren que un técnico que nada más que tenga acceso al remote technician, o sea, que pueda hacer conexiones remotas, pues se lo ponen. Sin embargo, si ustedes quieren que tenga todas las opciones, pues lo seleccionan aquí. Esto no me voy a detener en cada uno de ellos, se lo pongo como ejemplo para que sepan que existe. Lo pueden ver en el manual, cada uno de ellos, cuáles son los niveles que le da de información y de qué pueden ver esas personas y qué no pueden ver esas personas, ¿verdad? En el caso de los permisos. Y entonces, dentro de este ambiente, dentro de este mismo ambiente, hay algo que nos parece bien interesante, que al menos no lo hemos visto en otros software, y es la parte de impersonar a otra persona, ¿no? O sea, digamos, yo creo un usuario, y se los digo porque me ha pasado. O sea, yo tengo un cliente, me pide que le cree un usuario que haga esto y esto y esto, pero después no tengo cómo probarlo, y el usuario es el que tiene que probarlo, o yo tengo que usar la contraseña del usuario para entrar y mirar y después que cambie la contraseña. Pues todo eso se lo pueden evitar cuando ustedes entran en esta parte de acá, que es entrar como si yo fuera ese otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta persona que está acá, yo acabo de crearla, y yo puedo apretar este botón de acá. Por supuesto, yo como administrador, y ustedes cuando sean administrador en el área de ustedes lo pueden hacer, y yo puedo impersonarlo. O sea, ¿qué estoy viendo yo aquí? Lo que este usuario vería. Fíjense que es el mismo ambiente. Yo puedo moverme por todos lados y ver todas las configuraciones, pero la parte buena es que sale esta franja naranja aquí arriba indicando que estoy impersonando. O sea, que en ese momento yo, puede ser que el cliente me llamó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Cuando yo entro, pues no puedo ver tal cosa. Yo sencillamente entro aquí, entro al usuario de él como si fuera el usuario de él, y ya ahí puedo ver todo como si fuera él el que lo está viendo, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo decirle, mira, yo me entré como si fueras tú, y aquí yo veo que el reporte, mira, aquí me sale bien, o aquí, por ejemplo, me está dando en rojo. Ahí yo lo puedo arreglar porque puedo revisar por qué te está dando en rojo, etcétera. O sea, cualquier configuración que el cliente me diga que está mal,
pues yo puedo verla simplemente revisando, haciendo clic en ese pequeñito botoncito que es esta parte de acá, donde es personificar a otra persona, o sea, entrar como si fuera esa otra persona. Lógicamente en el mío no está porque yo no tengo, o sea, yo no me voy a personificar, a poner a mí mismo, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer si son administradores de este ambiente bajo cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pueden editar también. Aquí yo puedo editar mi configuración. Ustedes pueden editar la configuración de cualquiera de los otros administradores a este nivel. Y el estado de la cuenta, ¿no? Muy importante que si está activo o no está activo. O sea, esta parte quería que lo vieran. Yo creo que puntos así fundamentales que nos ha gustado mucho es la conexión remota que les mostré, que es bastante fácil cuando tenemos acceso, lógicamente. Y esta parte de personificar también nos parece bien interesante, ¿no? Entonces, ese es el recorrido y voy a detectar, a hacer ahora un pase a nuestra presentación porque he visto varias preguntas acerca de USB y el control de los dispositivos USB, que para mostrarles a ustedes cuál es el approach, o sea, qué es lo que está haciendo NPS Monitor, no NPS Monitor, ya eso lo vimos, PrintTracker Pro, que ya este enfoque que está haciendo esta empresa acerca y que nos parece muy bueno y hasta ahora en las pruebas que hemos hecho ha resultado bien interesante. O sea, les voy a pasar aquí en caso de la presentación. Básicamente es esto mismo, o sea, yo podría hacerlo, es una instalación igual que se hace, pero quiero mostrárselo en una presentación que les tengo hecha para que lo vean exactamente cómo es que él está funcionando. No sé cómo es que funciona porque les puse un pequeño videíto en esa parte. Vamos a ponernos para acá. Déjame ver hasta dónde puedo llegar por aquí y mostrarle en el mismo ambiente. Déjame bajarles esta parte para que no me ir directamente. En la presentación es bien grande, tiene 36 slides, pero ustedes, para que les sea útil, para que la puedan ver y acordarse de cada uno de los ambientes, pero lo más importante es verlo en la práctica. Okay. Esta es la parte de cómo controlar dispositivos USB. O sea, cuando ustedes controlan dispositivos USB, hay dos opciones. Una es que se pueda leer directamente del dispositivo USB y la otra es comprando e instalando este dispositivo que es un convertidor de USB a network, o sea, un Ethernet adapter que se llama. Esto es algo que nosotros lo comercializamos, ustedes también lo pueden conseguir. Normalmente yo lo que les recomiendo es que lo utilicen y después les voy a dar el link de PrintTracker para que ellos les dan un par de direcciones ahí, por ejemplo en Amazon. No quiere decir que comprando el más caro, o sea, nosotros recomendamos tampoco comprar el más barato porque podría fallar, pero olvidándonos de esa parte de si funciona o si no funciona porque el Ethernet adapter es bueno o es malo, sí nos ha sido muy útil esta configuración. La idea es dejar conectado el dispositivo al USB y seguir imprimiendo utilizando el USB normal, pero en la conexión, y lógicamente tiene que ser una impresora que tenga las dos conexiones, ¿no? Que tenga la USB para seguir imprimiendo por ahí. Y entonces además conectamos el network, lo conectamos a este punto de red y después el USB lo conectamos a la computadora. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues simple. En los dispositivos conectados como USB, él va a tratar de leer la información que tiene a través simplemente de USB. Pero miren aquí la tablita que les estoy poniendo. Cuando ustedes hacen una configuración y una lectura utilizando los USB, solamente se pueden leer los metros y es limitado. Las supply, eh, aquí dice que no, hemos visto algunos, pero realmente muy poca información. Por supuesto, el técnico remoto no se puede hacer y las alertas van a ser solo de volumen. O sea, toda esta configuración que ustedes ven aquí en la columna de la derecha es la configuración si lo instaláramos con USB. Si ustedes
suficiente con esto, pues pueden hacerlo. Sin embargo, con este dispositivo, estamos hablando de algo de 10, 15, 20 dólares. O sea, este dispositivo agregado al ambiente, pues vamos a poder utilizar esta columna, que es lo que le llamamos el USB+. El USB+ es que les va a permitir ver los metros, la supply, van a poder entrar remoto a este dispositivo y van a poder ver las alertas. Aquí les voy a dejar el link para que vean la explicación detallada de cada una de estas configuraciones. Pero básicamente ustedes van a tener estas dos opciones dentro de la configuración de cuando ustedes van a instalar el DCA. ¿Okay? Entonces, en la instalación de nuestro DCA, vamos a ver 2 o 3 puntos fundamentales. Cuando ustedes hacen la instalación, se les va a crear en el localhost, en ese puerto 1301, pues les va a crear esta configuración. O sea, si ustedes pierden la configuración, pues pueden verlo de esta forma. Después, el Data Link Code, ¿qué cosa es? Pues el código, recuerden que les mencioné el código de de esa empresa. ¿Te acuerdan el numerón grande que pertenece a esa empresa? Pues lo van a poner aquí. Y aquí ustedes van a decidir si este DCA, ¿cómo va a funcionar? O sea, este DCA va a funcionar para la red normal. Esta es la instalación, esta primera de aquí arriba, es la instalación normal que ustedes van a tener en una empresa. Todas las máquinas, lectura de las máquinas que son por red. En este caso, vamos a ponerlo con el Ethernet adapter y en este caso, el USB cable. ¿Okay? O sea, esta es la configuración normal, que es la que les mencionaba, que es la que le va a dar cosas básicas de la configuración, lo que ese printer sea capaz de darle. Eso no siempre es igual en todos los printers. Sin embargo, en Ethernet Adapter, cuando ustedes tienen esta opción, pues sí les va a dar todo como si fuera, es que la máquina a la final, a los efectos del sistema, está conectada a red, aunque ustedes estén imprimiendo vía USB, ¿verdad? Entonces, básicamente les va a salir una pantalla como esta y ustedes van a apretar este botón de encontrar mi adaptador. ¿Por qué? Porque cuando se establece la configuración, él les va a dar, si se dan cuenta, lo que ustedes están haciendo en este momento es creando otra red. Pero esa es una red que nada más que van a estar ustedes, el adapter y la impresora. Entonces, ustedes cuando le dan buscar el adapter, él automáticamente va a encontrar un adaptador, va a tratar de conectarse y entonces cuando ustedes le hacen la búsqueda, fíjense aquí le está mostrando, encontré este adaptador que está aquí, él se lo está diciendo, encontré este adaptador, ¿quieres usarlo? Puede ser que ustedes hayan puesto varios, ¿quieres usarlo? Tú lo seleccionas y a partir de ese momento, él te va a decir, ¿qué IP quieres, con qué IP quieres llamar a esa máquina? Pues ustedes van a generalmente aceptar el IP que le está ofreciendo porque él se acaba de comunicar con el adapter y el adapter a su vez ya está conectado. Ustedes lo conectaron a la máquina. Si en ese momento no está conectado o él no puede verlo, puede ser que esta configuración misma le diga, por favor, desconecta y vuelve a conectar el adaptador de forma tal que podamos verlo, que podamos capturarlo. Y ustedes van a hacerlo físicamente, desconectan, conectan y ya él vuelve a buscar de nuevo hasta que encuentra y les propone un IP y automáticamente ya el usuario puede seguir configurando de esa forma, ¿no? Entonces, se los voy a mostrar aquí porque esto lo teníamos capturado para un poco que lo vean. En este momento se pone el código grande de la empresa. Voy a seleccionar el Ethernet Adapter, que es la opción que tenemos ahora. Recuerden, las otras son para red. En este momento lo que hacemos es buscar en cada uno de las áreas que tenemos. En este caso es uno solo que tenemos un adapter y voy a buscar el adaptador. O sea, voy a pedirle que encuentre el adaptador dentro de la red. Recuerden que estoy haciendo la instalación en este momento, ¿no? Esto se hace una sola vez. Él hace la búsqueda. En este momento puede que demore un poquito haciendo esa búsqueda del adaptador. El adaptador tiene que estar instalado. Ahí ya lo encuentra. Yo en este caso digo, sí, ese mismo es. Voy a seleccionarlo. Hace una propuesta del IP
el IP que va a tener para que se configure en este momento de la configuración. Esa no es la red que ustedes están usando, esa es la red de ellos que se acaba de crear, 10.0.0.254. Recuerden ese número para mostrarle después al final. Entonces, él hace la conexión, ya después que ustedes le dijeron, sí, ese mismo es, todo está bien, no sé qué, él va a, va a tratar de hacer la conexión, va a tratar de empezar a traer información automáticamente y si está conectado, si está permitido, les va a permitir, le va a alar toda la información. Si ustedes pierden esta conexión, pues nada más que vuelven a entrar al localhost 1301 y ya pueden volver a tratar de hacer la instalación, ¿no? Y aquí también pueden borrar la configuración y volver a tratar de hacerla. O sea, eso pueden hacerlo sin problema. Y ya si se fijan aquí, recuerdan el número 10.0.0.254. Si se fijan, esta máquina está en este momento, ahora actualmente no se está leyendo todavía, se acaba de hacer la instalación, por lo tanto, dentro de unos minutos va a hacerlo, pero fíjense, mire, el Remote Ignition en una máquina que está conectada vía USB y yo, sin embargo, puedo alar y traer el Remote Ignition. Fíjense que le estoy mostrando la máquina que está conectada USB. ¿Dónde se puede hacer eso? Yo no lo he visto, ¿ok? De forma remota, ¿ok? Esta es una de las grandes ventajas. Si recuerden que la conexión de USB, en que en nuestra región es bastante necesaria todavía, hay muchas empresas que trabajan con muchos dispositivos conectados a USB y entonces eso es muy útil, la parte de conexión remota en general, no solo para este caso, sino en general nos pareció muy buena la parte de Print Tracker, cómo se hace la conexión. Y lo otro es la simplicidad, o sea, ustedes han visto que es mucho más simple, si conocen otro software se van a dar cuenta de que este es mucho más simple, pero hace lo que tiene que hacer, o sea, hace lo que nos pide nuestro cliente y en el caso del cliente lo que el dealer necesita para mantener el estado de todos los dispositivos funcionando. Entonces yo creo que es algo para tener en cuenta, es un software que deben probar y deben utilizar por un tiempo al menos, compárenlo con lo que ustedes tienen en este momento, se darán cuenta de que no es una de estas aplicaciones muy fancy, que tiene muchos botones o muchos colores, pero hace lo que tiene que hacer, o sea, hace lo que necesitamos hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, me pasé unos minuticos, pero yo creo que se han ido respondiendo gracias a soporte de ingeniería y al departamento comercial por ir respondiendo todas las preguntas mientras estamos por acá. Pero, y sin embargo, de todos modos, si tienen algunas más preguntas, contacte con su canal y nos preguntan. A nosotros nos parece una muy buena aplicación que deben probar y trabajar con ella y después podemos inclusive hacer demos a determinados grupos, nos ponemos de acuerdo y ustedes, además de tener su área de trabajo, pues pueden además hacer algunas preguntas, qué sé yo. Pero como les digo, es una aplicación que nos parece muy simple y teniendo la lógica de lo que hace, ustedes mismos van a poder darse cuenta de qué es lo que se puede hacer y qué no. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por haber estado en esta presentación. Envíenos lo que han pensado, lo que piensan, de qué más quieren hablar y nos vemos entonces en la próxima presentación hacia toda la región. Muchas gracias por la participación. Hasta luego.